Saludos cordiales, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Bienvenidos a Aprendo en Casa, área de comunicación, semana 18. Tenemos como título general, nos reconocemos diferentes y valiosos. Para el día de hoy, leeremos y reflexionaremos sobre la importancia de la adolescencia como una etapa de cambios en nuestras vidas. Nuestro propósito de aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Leerás el texto y reflexionarás sobre la importancia de la adolescencia como una etapa de cambios en tu vida. Indicadores de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en tu trabajo? Identifica información explícita que está presente en el texto, relevante y complementaria. En el texto titulado Adolescencia, una etapa fundamental, integrando información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto. Identifica el tema, los subtemas y las ideas principales en el texto, que se titula Adolescencia, una etapa fundamental. Y por último, vas a explicar el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Muy bien, recuerda, estos son los indicadores de evaluación para tu trabajo del día de hoy. Vamos a leer la siguiente situación. Luciana, después de darle vueltas a sus preocupaciones, concluye que era mejor estar en primaria. Piensa que su vida ha cambiado mucho en este año. En febrero, se mudó con su familia a otra ciudad, donde su padre había conseguido un mejor empleo y tuvo que dejar a sus amigos y amigas de siempre. En marzo, la matricularon en secundaria. Sin embargo, no ha podido conocer físicamente a sus compañeras y compañeros, pues las actividades escolares se están desarrollando a distancia. Por otro lado, la relación que tenía con sus padres también está cambiando. Siente que ellos no reconocen que está creciendo. Los conflictos y desencuentros cada vez son más seguidos. Constantemente sus padres cuestionan su comportamiento y estado de ánimo. Luciana cree que algo anda mal con ella, porque el año pasado todo era más sencillo. Siente que debe de adaptarse a los cambios de forma rápida, pero no sabe por dónde empezar. Muy bien, hemos leído entonces el caso de Luciana y vamos a reflexionar con relación a esta lectura. ¿Qué opinas de lo que le sucede a Luciana? ¿Qué cambios o transiciones está viviendo Luciana? En esta situación, ¿será importante para ella afirmar y reconocer quién es? Explica. ¿Es importante para ella afirmar quién es? ¿Reconocerse ella? Muy bien. Estas preguntas están relacionadas con Luciana. Ahora, vamos a reflexionar con relación a ti. Al igual que Luciana, tú también estás en primero de secundaria, ¿verdad? ¿Te pasa algo similar que Luciana? Explica, por favor. ¿Cómo estás viviendo estos cambios en estas circunstancias de emergencia de salud? Muy bien, tus reflexiones las escribirás en tu cuaderno. Una vez que hayamos reflexionado y escrito las respuestas en nuestro cuaderno, vamos a leer el texto cuyo título es Adolescencia, una etapa fundamental.
Recordemos, debemos de seguir un proceso para poder realizar la lectura, ¿verdad? Veamos entonces. Procesos para comprender un texto. Hemos colocado los dos primeros procesos en esta lámina. Antes de leer. ¿Qué hacemos antes de leer? Realizas una inspección general del texto. Lees el título, observas si hay subtítulos los lees, las imágenes, observas la estructura del texto. Luego realizas las predicciones o hipótesis sobre el tema, ¿no? Sobre el texto. Y te preguntas, ¿de qué crees que se trata el texto? Y colocas tus respuestas. Una vez que has hecho este procedimiento antes de leer, vamos al segundo. Durante la lectura. Realizamos una primera lectura. Te permite que familiarizarte mucho más con el texto y te permite corroborar tus hipótesis o predicciones. La segunda lectura es una lectura de análisis, es una lectura profunda. En esta lectura vamos a identificar el tema, los subtemas y las ideas principales. Recordemos entonces lo que ya hemos visto anteriormente y que ahora lo vamos a volver a utilizar. Para identificar el tema del texto, nos hacemos esta pregunta clave. ¿De qué trata el texto? Para identificar los subtemas, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué tratará el párrafo? Es como si tú le colocaras un nombre a este párrafo, ¿no? ¿De qué trata el párrafo? Y para poder identificar las ideas principales, nos preguntamos qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema. Y la idea principal es una oración. Para poder deducir, ubicar la idea principal, vamos a utilizar las macro reglas. ¿Qué vienen a ser las macro reglas? Las macro reglas son técnicas para identificar una idea principal que se encuentre explícita o implícita en un texto. Las macrorreglas entonces me permiten identificar la idea principal, que puede estar explícita o implícita. Estas son de supresión, de generalización y de construcción. En este caso vamos a trabajar la técnica macrorregla de supresión. La técnica de supresión consiste en eliminar toda la información redundante, dejando únicamente aquella oración que constituya el resumen del texto y que aparezca expresada de forma explícita. Vamos entonces a eliminar toda información que sea redundante. Ejemplos entonces de la técnica de supresión. Vamos a ver dos ejemplos. Tenemos aquí este texto a analizar. Leamos entonces. El maní no es una fruta ni un fruto. La planta de los maníes es parecida a otras que son frutales, con la diferencia de que no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra. Los tallos crecen de las ramas de la planta que llegan a la tierra. Después se entierran y el extremo de cada tallo nace el maní. Muy bien, ¿cuántas oraciones tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5 oraciones, ¿verdad? Muy bien, aplico la macrorregla de supresión. Me pregunto, ¿hay algo que pueda quitar porque ya está expresado en algún lugar del texto? En este caso, por ejemplo, las dos últimas oraciones son una explicación de lo que ya se expone en la primera oración, ¿verdad? Entonces, ¿qué más puedes quitar? Recuerda que la pregunta es,
¿Qué es lo más importante que el autor me quiere decir en este párrafo? En la primera oración está la respuesta. Esta, pues, es la idea principal que está explícita porque la puedo leer y la puedo ubicar. Punto número 2. Entonces, elimino toda información redundante. La planta de los maníes es parecida a otras que son frutales. Esta es una explicación, ¿no? Con la diferencia de que no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra. Continúa la explicación. Los tallos crecen de las ramas de las plantas que llegan a la tierra. Después se entierran y en el extremo de cada tallo nace el maní. Aplico entonces la regla de supresión, suprimo todo esto. ¿Por qué? Porque es una explicación de la primera oración que es la más importante. Por lo tanto, la idea principal es el maní no es una fruta ni un fruto. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos aquí la lectura. La batalla de Junín tuvo lugar el 6 de agosto de 1824. Fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas en el largo caminar hacia la independencia del Perú, el cual se inició con el desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas de la provincia de Pisco, Ica, y de las conferencias de Miraflores en 1820, y que fue proclamada el 28 de julio de 1821. Si tú observas, todo este texto está formado por solo una oración, pero en esta oración que es larga, vamos a identificar qué es lo más importante que me dice el autor acerca del tema. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Como puedo observar, ¿lo más importante es la fecha? No, ¿verdad? ¿Lo más importante es el desembarco de la expedición libertadora? Tampoco. ¿Las conferencias de Miraflores? Tampoco. Porque me está hablando ¿de qué? De la batalla de Junín. Entonces, debo de ubicar aquello que es más importante acerca de la batalla de Junín. ¿Qué es lo más importante? Fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas en el largo caminar hacia la independencia del Perú. La idea principal entonces es la batalla de Junín fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas a lo largo caminar hacia la independencia del Perú. Esa es la idea principal. Muy bien, ahora que hemos visto los dos ejemplos, ahora te toca a ti hacer el trabajo. Lee y analiza el texto Adolescencia, una etapa fundamental. Vas a leer el texto ¿cuántas veces? 2, ¿verdad? La primera para saber de qué trata, para corroborar tus hipótesis, y la segunda, una lectura de profundidad. Identifica el tema del texto. Recuerda que la pregunta es ¿de qué tratará el texto? Luego identifica los subtemas por cada párrafo. ¿De qué trata cada párrafo? Luego identifica las ideas principales por cada párrafo. ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Recuerda, usa las macro reglas de supresión para identificar las ideas principales de cada párrafo. Toma nota en tu cuaderno de qué, de cuál es el subtema por cada párrafo y la idea principal por cada párrafo. Manos a la obra, sé que lo vas a hacer muy bien.